Señores, hoy quiero hablar de un tema que está muy importante para las próximas elecciones en Estados Unidos. No sé si estaban al tanto, pero Donald Trump está amenazando con demandar al sistema de votos por correo. Así es, señores. No es un rumor, es real. Lo que está ocurriendo ahora podría cambiar la forma en la cual votamos para siempre. Hoy quiero que exploremos juntos qué es lo que está ocurriendo con el voto por correo, porque pues Donald Trump y los republicanos lo quieren eliminar. Veremos qué implicaciones tiene esto para las elecciones 2024. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video, porque esto nos afecta a todos. Empecemos con Donald Trump. Pues bueno, yo creo que no es ningún secreto que él ya lleva años atacando el voto por correo. Lo hemos visto en rallies, en entrevistas, creo que en cualquier oportunidad que él tiene para hablar, lo dice. Recientemente volvió a arremeter contra el sistema de votación por correo, diciendo que la oficina postal simplemente ya no está en condiciones de manejar millones de boletas por correo. O sea, la oficina postal, según él, no puede entregar el correo a tiempo, que no podemos confiar en ellos para manejar nuestros votos por correo. Según él, podríamos perder cientos de miles de boletas por errores o, según él, a propósito. O sea, de entrada ya está diciendo que la oficina postal está tan mal que no podemos confiar en que entreguen nuestros votos de una forma segura. Ahora, ¿qué tan grave es esto? Bueno, si nos ponemos a pensar, en las últimas elecciones millones de personas votaron por correo. Y pues funcionó. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en deshacerse de este sistema? No es la primera vez que escuchamos a él amenazar con demandar esto. En uno de sus discursos recientes dijo que deberíamos ir a los tribunales para deshacernos del voto por correo. Pero ¿esto es algo que realmente puede pasar? Pues miren, a estas alturas, la mayoría de las cosas que al menos Donald Trump dice en sus discursos o entrevistas son más como un cierto espectáculo más que una realidad. Es como si después de cada discurso alguien en su equipo dijera, pues ok abuelito, ya es hora de ir a dormir. No creo que haya abogados corriendo a escribir demandas cada vez que él dice algo en cada rally. Pero ojo, porque aunque no sea Trump quien directamente está moviendo todo esto, su equipo y los republicanos ya han presentado varias demandas. O sea, esto existe. Ya han interpuesto dos demandas en el estado de Nevada, uno de los estados claves en las elecciones. Y obviamente esto es tan solo la punta del iceberg, ya que también han presentado demandas en estados como Illinois, como Mississippi, Pensilvania, Nueva York, y la lista sigue. Ahora existe un patrón. Ellos están tratando de bloquear el voto por correo en todos los estados posibles. Ahora, ¿por qué es que los republicanos están tan enfocados en estas demandas? Yo lo veo de este modo. Tienen dos objetivos principales. Primero, si ganan una demanda en uno de estos estados, pueden crear un precedente legal, una historia que puede afectar en otros estados. O sea, es decir, si logran que un tribunal diga que el voto por correo no es válido en cualquier estado, podrían usar ese mismo argumento en otros estados. Segundo, y esto es importante, los republicanos están alimentando su base. O sea, están convenciendo a esta base de votantes que el voto por correo es fraudulento. Y estos casos, señores, les permiten mantener vivo este mensaje. Es como si estuvieran diciéndoles, ¿ves? Estamos luchando contra el fraude. Aunque la realidad es que hay muy pocos casos comprobados de que exista fraude en el voto por correo. Esto, señores, es un caso que muchos expertos lo llaman como la paradoja del Partido Republicano.
Por un lado están tratando de que su base votante vote por correo. Y por otro lado están atacando este mismo sistema en los tribunales. Es como estar empujando una piedrita cuesta arriba, solo para que ésta vuelva a caer. Entonces, ¿cómo les ha ido hasta ahora? Hay un sitio especializado en elecciones que se llama Democracy Docket, algo por el estilo, y nos muestra cómo los demócratas han ganado el 80% de las demandas sobre voto por correo. 80%. Suena muy bien. Pero aquí viene una parte preocupante. Aunque los demócratas ganen la mayoría de estos casos, como les dije, solo una victoria republicana ya podría traer un impacto enorme, porque esta victoria podría revertir el derecho de miles de personas a votar. O sea, con tan solo que ganen un caso clave, estamos hablando de que podrían de cierto modo cambiar el juego. Hasta ahora los republicanos ya han ganado 5 casos, por cierto. Y aunque esto, parezca poco en comparación con los 20 que han perdido, cada una de estas victorias puede tener consecuencias enormes. Cada vez que ganan, se cierran puertas para muchos votantes, especialmente para comunidades vulnerables. Ahora también mencionemos un poco sobre el tema del servicio postal, ¿no? Este sistema siempre ha priorizado el correo electoral. Eso no ha cambiado. Sin embargo, con el nuevo mandato que tiene, quien por cierto, fue nombrado por Donald Trump, han existido ciertas controversias. Han cerrado centros de clasificación de correos, han reducido el horario de recogida en algunos lugares, factores que han generado mucha preocupación sobre si realmente podemos confiar en que el sistema va a funcionar sin problemas. Ahora, si me preguntan a mí, al menos por mi parte, como consejo les doy, que si decides votar por correo, hazlo con tiempo. Así de simple. No dejes para el último minuto. Asegúrate de solicitar tu boleta lo más pronto posible y al menos enviarla 10 días antes de las elecciones. Y si puedes, usa los buzones especiales para votos. O sea, el tema aquí es evitar cualquier retraso y que de este modo te asegures que tu voto va a llegar seguro. En resumen, señores, lo que está pasando con el voto por correo yo creo que no es tan solo un debate entre partidos, ¿no? Es en el trasfondo una lucha por la democracia. Donald Trump y los republicanos están de cierto modo tratando de cambiar estas reglas en el juego. Y si se salen con la suya, estamos hablando de que miles de personas podrían perder prácticamente su derecho a votar. Así que por ello te hago una pregunta. ¿Crees que las demandas contra el voto por correo son justificadas? ¿O que están dañando uno de los pilares más importantes en la democracia? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensas y de este modo podamos debatir este tema. Bueno, ya sabes, si es que te gustó este video, regálame un like, suscríbete, comparte este contenido con tus amigos o con tus familiares. Yo creo que es muy importante que en este momento, más que todo que falta tan poco para las elecciones, todos sepamos lo que realmente está ocurriendo y que de este modo hagamos valer nuestro derecho al voto. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.